Hola, buenos días, soy Antonio Guaras, autor del Sistema Impulso, y vuelvo con un nuevo vídeo, en este caso para hablaros del arsenal de peligros del narrador, que, como hablamos en el último vídeo sobre reservas de impulsos y consecuencias, en mi opinión merece su propio vídeo explicativo, porque realmente es la herramienta con la que más disfruto cuando dirijo impulso, la que me permite una mayor, digamos, libertad de introducir cosas en la escena, de improvisar y sobre todo de llevar la historia en la dirección que yo quiero. Para mí eso es súper importante. Porque realmente, ¿qué es un peligro? O sea, un peligro es ni más ni menos que esas consecuencias que el narrador iba acumulando en su reserva, a las que da forma para ayudarle a llevar la historia en la dirección que él quiere en cuanto a tono, ¿vale? Es decir, no es una herramienta de encarrilamiento, de llevar a los personajes en la dirección que tú quieres, sino que es una herramienta de conseguir que la aventura tenga el tono realmente que era intencional. Por una serie de buenas decisiones de los personajes, de suerte en las tiradas, nos podemos encontrar con que, pues de alguna manera, los personajes, los jugadores están siendo capaces de sobreponerse a aquello que realmente debería de ser el reto. Puede ser, están saliendo indemnes de los retos físicos o están saliendo indemnes de los retos mentales y emocionales, y a lo mejor no estamos consiguiendo de alguna manera transmitir esa sensación a los jugadores que nosotros queríamos con nuestra historia. Tenemos dos maneras de cambiar esto, ¿no? La primera sería de un modo arbitrario, modifico la historia para que haga lo que yo quiera, ya está, soy el narrador. Pero tenemos una manera de hacerlo justo, ¿no? Que no sea un Deus Ex Machina porque yo quiero, no, una manera justa. Conforme tú generas consecuencias, las voy almacenando y las voy a aplicar para hacer presión en la parte de la historia que yo quiero darle importancia. Estos peligros han quedado categorizados y los hemos agrupado en cinco casos. Los peligros para la salud, la integridad física, para el ego, la mente y la integridad emocional del personaje, los descriptores, los recursos que tiene el personaje en su hoja, la reserva de impulsos, que podemos erosionar, o la amenaza. Podemos hacer que las cosas se compliquen conforme aquellos a quienes nos enfrentamos ponen su mirada sobre nosotros y intentan poner las cosas más difíciles. Entonces, dentro de estas 5 categorías, salud, ego, descriptores, reserva y amenaza, tenemos 3 niveles. Débil, peligro moderado, peligro dañino. Y en función de la categoría y el tipo de nivel, pues vamos a tener, lo tenemos en la página 109 y lo tenemos en las solapas del libro, pues una serie de, digamos, consecuencias para los personajes a las que se van a tener que enfrentar, ¿vale? Pues los peligros débiles realmente van a erosionar débilmente, pues o bien haciéndonos perder un punto de foco, o sufriendo un rasguño, inhabilitando un descriptor de nivel 1, perdiendo 2 dados la reserva de impulsos o subiendo en 1 la amenaza. Los peligros moderados tienen la capacidad ya de afectarnos de una manera más importante y serían capaces de hacernos perder un punto de ego a un personaje, aplicar una herida, inhabilitar o bien 2 descriptores de nivel 1 o un descriptor de nivel 2, eliminar 4 dados rojos de la reserva de impulsos o incrementar en 2 la amenaza. Y por último, los peligros dañinos son aquellos que tienen la capacidad de afectarnos muy gravemente a los personajes y tendrían la capacidad de reducir en 1 el ego de un personaje y crear una crisis, obligarlo a caer en crisis, practicar una herida grave, inhabilitar 3 niveles de descriptores, eliminar 6 dados de la reserva de impulso o subir en 3 la amenaza. Entonces, con estas 5 categorías y 3 niveles de, digamos, peligrosidad, vamos a tener, pues al final, un conjunto, ¿de acuerdo?, de 15 tipos de peligros diferentes, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué hace un peligro? Pues el peligro lo que hace es introducir ficción en una escena. Puede saltarse el orden de iniciativa, lo puedo aplicar en el momento en el que quiera, puede interrumpir una escena, puede aplicarse cuando el narrador estime oportuno, cuando la historia nos lo esté pidiendo. Y lo que va a hacer va a ser enfrentar a un jugador o varios a una situación de conflicto de dificultad 18, que es
siempre un peligro va a ser dificultad 18. Se convierte en una tirada normal. Puedo aplicar focos, puedo aplicar descriptores, puedo generar impulsos, puedo generar consecuencias adicionales, como cualquier otra situación de conflicto, cualquier otra tirada del juego, ¿de acuerdo? Pero aquello que yo introduzco como narrador en la ficción se va a solventar con esta tirada. Evidentemente no va a esfumarse, no va a desaparecer, pero de alguna manera no tiene la capacidad, a no ser que genere nuevas consecuencias, no tiene la capacidad realmente de continuar afectando en esa dirección a los personajes. Pongo un ejemplo. Vamos a escoger un peligro moderado, capaz de hacer una herida a un personaje contra la salud. Bueno, pues los personajes, el grupo de personajes puede estar en una terraza esperando a un contacto, ¿de acuerdo? Cuando de repente un vehículo tiene que esquivar a un ciclista, se invade la acera y se lanza contra la mesa en la que están los personajes. Tienen que enfrentarse a una situación de conflicto de dificultad 18, difícil, y si no, sufrirán una herida. Si superan la tirada, evitan lo peor, saltando, apartándose del camino del coche y no pasa nada. Si no, pues evidentemente marcarán una herida, o si generan consecuencias adicionales, el narrador podría incluso agravar esa herida o generar efectos adicionales. El coche no desaparece una vez se ha realizado la tirada, el coche sigue estando ahí. ¿Qué tiene sentido? Que pues o bien salga de la acera y se vaya a toda velocidad, o bien que el conductor o conductora baje pidiendo perdón porque no he podido evitar, le da un volantazo para evitar el ciclista. No tiene sentido que continúe afectando a la narración como un peligro, a no ser que gaste consecuencias adicionales. No tiene sentido que si yo he pagado por 2 dados por hacer una herida, un peligro capaz de hacer una herida a un personaje, pues una vez hemos resuelto esto, del asiento del copiloto aparezca un sicario, desenfunde su pistola y vuelva a disparar, a no ser que gaste más consecuencias en esto, ¿vale? Porque yo, entre comillas, lo que estoy pagando es por ese efecto concreto de la posibilidad de generar una herida. Pero esto lo que me da es la capacidad de introducir prácticamente cualquier cosa en una escena, ¿de acuerdo? Puedo intentar atropellar a un personaje jugador que pasa por un paso de cebra, y si saca la tirada, pues a lo mejor consigue evitarlo y con un impulso me pide una pista y obtiene la matrícula, averigua que es un coche que es alquilado o pertenece a la flota de vehículos de la empresa a la que está investigando. Entonces yo lo que he hecho ahí ha sido decidir que, pues eso, que aquellos a los que investigas y a los que quieres poner en el banquillo de los acusados en la justicia, pues están intentando asustarte, y para eso, literalmente, han intentado atropellarte. Pero a lo mejor realmente no han querido correr el riesgo de atropellarte, y lo que han hecho ha sido dar ellos el volantazo en el último instante, y el peligro no es contra la salud. No estás tirando de alguna manera para evitar que te atropellen. No van a intentar atropellarte, van a intentar asustarte. Entonces realmente lo que tienes que hacer es una tirada para sobreponerte al miedo de asumir que la siguiente vez puede que no den el volantazo, y el peligro es contra tu ego. Si fallas la tirada, realmente lo que estás pudiendo es perder un punto de ego, de confianza, de moral, ¿de acuerdo? Porque ya te has dado cuenta de que estás metiéndote en una situación en la cual tu vida puede correr peligro. Casi cualquier situación que queramos, como digo, la podemos aplicar a alguna de estas 5 categorías. Afectar a la salud de los personajes, ¿de acuerdo? Interrumpe un combate, ¿de acuerdo? Pues acaba el turno en el modo de acción de uno de los personajes jugadores, activa un peligro. Pues ese personaje no jugador que ya había actuado o todavía no ha actuado, hace algo, genera una situación, activa un detonador que llevaba, fuera de orden de iniciativa, y hay una explosión de un bidón a tu lado. Tira dificultad 18 para evitar una herida grave. Y acabo de introducir esa situación en la ficción gracias a dados negros de la reserva de consecuencias. Entonces, al final lo que tenemos es una herramienta que me permite, si yo quería que los personajes se sientan en peligro, activar peligros contra la salud. Si yo quería que los personajes lo pasaran mal en el aspecto emocional o mental, voy a aplicar digamos peligros que afecten al ego. Si yo lo que quiero es que determinados descriptores queden en entredicho, puedo afectar a sus descriptores, por ejemplo, inhabilitando equipo, poniendo en peligro a sus contactos que durante un tiempo no van a querer saber nada de ellos. Hay un montón de ideas que tenéis en el propio manual de cómo dar forma a estos peligros.
de cómo llevarlos a juego. Y esto en el capítulo 9.3, Arsenal de Peligros, pues tenéis ejemplos como causar daño a los focos, hacer demostraciones de poder, obligar a tomar decisiones difíciles. No importa la decisión que tomes, tú estás tirando para perder ego porque realmente tienes que enfrentarte a ese tipo de situación, etcétera. ¿Vale? Tenéis una serie en las páginas 94 en adelante, en el cual para cada una de estas 5 categorías el sistema os da opciones de cómo llevarlas a la ficción, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que tú como narrador tengas claro hacia dónde quieres llevar la historia y uses los peligros de la manera adecuada. Además de esto, tenemos, pues, personalmente, 2 herramientas que suelo usar bastante. Lo primero, podemos gastar un dado adicional para que un peligro afecte a varios personajes jugadores. Si, por ejemplo, lo que quiero es provocar una alucinación, unas visiones que realmente hagan que el personaje pueda perder ego, porque le enseño retazos del purgatorio a este personaje que está investigando una posesión demoníaca en una casa, lo puedo hacer para él. Pues bueno, gasto 2 dados y si no superas la situación de conflicto, perderás un punto de ego al tener estas visiones y ver que realmente la barrera entre tu mundo y el purgatorio en este lugar es muy débil. Pero lo puedo gastar un dado más, en vez de 2 que sean 3, y afectar a todos los que están involucrados en la escena. ¿De acuerdo? Y luego puedo gastar un dado más para que el personaje no tenga derecho a esa situación de conflicto de dificultad 18, sino que directamente padezca esa consecuencia, ese problema. Es decir, puedo, en vez de gastar 2 dados de la reserva, gastar 3 para que ese personaje pierda un punto de ego automáticamente. Pero como puedo gastar un dado adicional para que afecte a varios personajes, en vez de 2, puedo gastar 3 para afectar a varios personajes y 4 para que sea automático. Gasto 4 dados negros de la reserva de consecuencias y todos los personajes involucrados pierden un punto de ego. Al final, como decía, esto es justo en tanto en cuanto a que esas consecuencias provienen de los fallos de los personajes. No es arbitrario, ¿vale? Y realmente el uso que debería de dar el narrador es el de ayudar a llevar la historia en el tono adecuado, que puede ser presionar en una condición de derrota o en una dirección que no estaba consiguiendo plasmarse del modo adecuado en la historia, o puede ser lo contrario, puede ser hacer ver a los personajes que hay una serie de problemas a los que no habían prestado atención y que están allí. Una historia, por ejemplo, puede llevar a que los personajes tengan problemas de ego, pero el narrador puede querer atacar a los descriptores para que vean cómo los antagonistas están teniendo, están desarrollando el plan, tienen la capacidad de afectar a sus recursos, de modo que cada vez lo tienen más difícil para avanzar. Puedo afectar a la amenaza, puedo hacer que las cosas se compliquen. En mi diseño de aventuras, normalmente, siempre, digamos que lo que intento es que los personajes lleguen a las escenas finales, a los clímax, porque el sistema de impulso está pensado así, pero el valor final de amenaza indica la dificultad de esas escenas finales. Pues si yo uso esas consecuencias para hacer que la amenaza avance, los personajes van viendo cómo ese medidor se incrementa y van siendo conscientes de que las cosas se van a ir complicando y todo va a ser más complicado porque van a tener una reserva de impulsos limitada, las escenas de peligro van a ser más peligrosas, etcétera, ¿vale? Entonces, por quedarnos con algo, ¿no?, sobre el arsenal de peligros, nos dan una capacidad de improvisación y de introducción de elementos en la ficción brutal, como narrador, nos permiten empujar en la dirección que queremos con el tono, ¿de acuerdo?, de la historia, y sobre todo lo que nos permiten es sorprender a los jugadores y plantear situaciones que a lo mejor para ellos no estaban previstas de un modo en el cual los ponemos en problemas, entendedme, divertidos para toda la mesa, ¿de acuerdo? No es una herramienta pensada para, entre comillas, abusar de los personajes y para hacer leña del árbol caído. Es una herramienta pensada para hacer la partida interesante cuando por H o por B da la sensación de que podría dejar de serlo. Así que este es un poco mi consejo de cómo usar el arsenal de peligros. Improvisemos situaciones,
improvisemos peligros contra las 5 categorías y usémoslos para poner a los personajes contra las cuerdas. Apretando pero no ahogando, ¿vale? Siempre digo eso, apretando pero no ahogando. Pero cuando los personajes, digamos, creen que tienen las cosas controladas, que de repente se den cuenta de que hay algo que puede hacer que la situación salga de control. Espero que os haya parecido interesante, que apostéis por usar la reserva de consecuencias no solo para hacer tirar en desventaja a los personajes, que está bien, sino para realmente crear estos impactos en la ficción y que os ayudéis de ellos para que vuestras historias sean más memorables. Continuaremos en el siguiente vídeo con la amenaza, con el valor de amenaza, que es algo de lo que hemos hablado, y espero que nos sigáis viendo los vídeos y sobre todo que os animéis a jugar Impulso. Un saludo.